Bienvenidos al séptimo misterio. Hoy, después de haber explorado las profundidades de la red y los crímenes más modernos, hemos decidido que es momento de volver a casa. Es momento de regresar a las raíces de este canal, a ese terror que nos acompaña desde el inicio, las historias que nacen en el silencio del campo, allí donde la luz de la ciudad no llega y las leyes de la lógica se detienen. Hoy vamos a recorrer los senderos de nuestra tierra, desde las montañas de Colombia hasta los áridos pueblos de México, para desenterrar 7 historias reales de campesinos que se encontraron de frente con lo inexplicable. Si estás listo para recordar por qué nos da miedo la oscuridad de la noche rural, apaga las luces y quédate con nosotros. Estamos de vuelta. Esta historia fue compartida por el hijo de un antiguo capataz de una hacienda azucarera. En los años 90, en las profundidades del Valle del Cauca, un campesino llamado Don Ismael notó que una de sus parcelas de caña crecía con una fuerza sobrenatural, mientras las de sus vecinos se secaban sin explicación. Pero lo más extraño no era la cosecha, sino lo que ocurría a medianoche. Don Ismael contaba que, cada martes y viernes, los perros de la hacienda empezaban a aullar con un terror que les hacía sangrar la garganta. Una noche, decidido a enfrentar a los supuestos ladrones, se escondió entre la caña alta armado con su machete. Cerca de las 2 de la mañana, un frío glacial descendió sobre el campo y el viento dejó de soplar. Don Ismael vio aparecer a un hombre vestido de negro impecable, montado sobre un caballo cuyos cascos no hacían ruido al golpear el suelo, pero que echaban chispas de un color azulado. El hombre se detuvo frente a la parcela más frondosa, sin bajar del caballo. Empezó a hablar en un idioma que Ismael describió como gritos de pájaros moribundos. Al día siguiente, Ismael encontró en el centro de la parcela el cráneo de un chivo con monedas de oro dentro de las cuencas de los ojos. El campesino que era dueño de esa tierra desapareció esa misma semana. Solo encontraron su sombrero carbonizado en el lugar donde Ismael vio al jinete. Hasta el día de hoy, los trabajadores de esa zona se niegan a entrar al cañaveral después de que el sol se oculta, jurando que todavía se escuchan los relinchos de un caballo que no pertenece a este mundo. En los límites del semidesierto de Zacatecas, existe un pequeño pueblo donde las casas de adobe parecen fundirse con la tierra. Los campesinos de la región conocen bien la regla de oro: después de las 6 de la tarde, nadie sube a los cerros cercanos, especialmente durante la época de sequía. La historia de Don Pedro, un pastor que ignoró las advertencias por necesidad, es la que todavía hace que los locales se persignen al mirar hacia las cimas. Una tarde de mayo, Don Pedro se dio cuenta de que le faltaban 3 cabras. Pensando que se habían extraviado en la parte alta del cerro, el picacho subió con su linterna y su perro, un animal valiente que nunca le había fallado. Al llegar a una zona conocida como Las Piedras Negras, el silencio se volvió absoluto. Ni un grillo, ni una racha de viento. De repente, su perro se detuvo en seco, erizó el lomo y empezó a retroceder sollozando, algo que Don Pedro jamás había visto. Al alumbrar hacia una formación rocosa, vio lo que pensó que era un hombre inmensamente alto, de más de 3 metros, sentado en una piedra. Lo que heló la sangre del campesino fue que, al acercarse la luz, la figura no se inmutó, pero sus ojos brillaron con un tono amarillo fosforescente que parecía iluminar su propio rostro cadavérico. No tenía piel, solo una textura similar a la madera vieja y seca. Don Pedro intentó gritar, pero la voz se le quedó atrapada en el pecho. La figura simplemente extendió un brazo larguísimo, señalando hacia el pueblo, y en ese instante, el pastor escuchó en su cabeza una voz que no eran palabras, sino el sonido de piedras chocando entre sí. El tiempo de la tierra es mío, el de los hombres ya se acabó. Don Pedro bajó corriendo, dejando atrás a su perro que nunca regresó. Al llegar al pueblo, cayó en una fiebre que le duró 7 días. Cuando despertó, descubrió que las 3 cabras habían aparecido en el corral esa misma noche, pero todas tenían el mismo símbolo quemado en la piel, una mano con dedos excesivamente largos. Desde entonces, Don Pedro no volvió a hablar y cada vez que anochece, cierra las ventanas de su casa con tablas, porque jura que el centinela del cerro baja de vez en cuando a buscar lo que le pertenece. Si en los cerros de México el horror tiene forma de gigantes cadavéricos, en las selvas de Centroamérica el peligro no es lo que ves, sino lo que dejas de escuchar. Los campesinos de las zonas bananeras saben que el monte tiene memoria,
y que a veces, cuando invadimos terrenos que no nos pertenecen, la naturaleza nos envía un recordatorio de que somos simples invitados en su reino de sombras. En las profundidades del Petén, un grupo de jornaleros se internó en una zona de selva virgen para abrir una nueva trocha. Entre ellos estaba Jacinto, un hombre escéptico que se burlaba de las ofrendas que los ancianos hacían al dueño del monte. Una tarde, Jacinto se alejó del grupo persiguiendo a un venado que parecía no tener miedo. Se internó tanto en la espesura que, de repente, el sonido de las hachas de sus compañeros desapareció. Lo que Jacinto describió después fue una pared de silencio. Los pájaros callaron y los insectos dejaron de zumbar. Frente a él, el venado se detuvo, pero no para huir, sino para erguirse sobre sus patas traseras. Jacinto vio con horror cómo el animal empezaba a estirarse, sus patas se transformaban en brazos humanos y su hocico se retraía hasta formar una cara hundida y pálida. No era un animal, era un stabai o un guardián de la selva que había tomado esa forma para atraerlo. Jacinto intentó correr, pero el suelo se sentía como lodo movedizo. La criatura no lo atacó, simplemente empezó a silbar una melodía que Jacinto reconoció como la que su madre le cantaba de niño. Ese silbido le produjo una parálisis total. Sus compañeros lo encontraron 2 días después, sentado en el hueco de un árbol milenario, con los ojos blancos y las uñas arrancadas de tanto rascar la corteza. Lo más aterrador es que, aunque estaba ileso, Jacinto no volvió a hablar español, solo emitía sonidos de pájaros y ruidos de maleza quebrándose. Los médicos dijeron que era un trauma, pero los campesinos saben la verdad, su alma se quedó atrapada en el silbido del monte. Pero el misterio no siempre se esconde en la selva espesa. A veces, el terror camina por las llanuras abiertas, donde no hay donde esconderse y el horizonte parece infinito. Viajamos ahora a los llanos orientales, entre Colombia y Venezuela, donde el viento no solo trae polvo, sino también el eco de un silbido que marca el destino de los injustos. Don Tiburcio era un llanero de recia voluntad, conocido por su mal carácter y por no respetar ni a vivos ni a muertos. Una noche de tormenta, mientras regresaba a su hato después de una jornada de copas, escuchó un silbido largo y agudo, do, re, mi, fa, so, la, si. Tiburcio, borracho y valiente, respondió con un grito desafiante, salga si es hombre, que aquí no hay miedo. El silbido sonó de nuevo, pero esta vez se escuchaba muy lejos, casi imperceptible. Don Tiburcio se confió, sabiendo que en la llanura, cuando el silbido del silbón suena lejos, es porque el espectro está justo a tu espalda. De repente, el aire se llenó de un olor a hueso podrido y tierra de cementerio. Al girar la cabeza, vio a un hombre extremadamente flaco, de unos 6 metros de altura, que caminaba sobre las copas de los árboles cargando un saco lleno de huesos que chocaban entre sí con un sonido metálico. Tiburcio azotó a su caballo, pero por más que galopaba, las zancadas del gigante lo seguían sin esfuerzo. El silbón dejó caer el saco frente al caballo, y de él salieron los restos de lo que parecían ser hombres que, como Tiburcio, habían sido arrogantes. El campesino logró llegar a su casa y se refugió bajo el altar de la Virgen, mientras afuera escuchaba como el espectro contaba los huesos de su saco uno por uno, 1 para el olvido, 2 para el frío, 3 para tu alma. Al amanecer, Tiburcio tenía el cabello completamente blanco y marcas de dedos largos en los hombros. Desde ese día, nunca volvió a salir de noche, cada vez que el viento silba entre las rendijas de la casa, cae de rodillas pidiendo perdón por su arrogancia. Pero el miedo no solo se encuentra en las grandes llanuras o en la selva espesa, a veces habita en los lugares más humildes, allí donde el fuego de la leña es lo único que espanta las sombras. En los pueblos de la zona andina, se dice que no hay nada más peligroso que una mujer despechada o un pacto que se hereda por la sangre, y es en las cocinas de las viejas casonas de campo donde se susurra la historia de las brujas de la noche. Cuentan en un pequeño municipio de Boyacá, Colombia, que un campesino llamado Manuel empezó a notar que su primogénito amanecía con pequeñas marcas en el cuello, pálido y sin fuerzas. Decidido a proteger a su hijo, Manuel escondió un cuchillo bajo la almohada y se quedó vigilando tras la puerta. A la medianoche, escuchó un aleteo pesado sobre el techo de paja, un sonido de garras rascando la madera. De repente, por una rendija, vio entrar una sombra delgada que no caminaba, sino que flotaba.
Al encender un fósforo, se encontró de frente con una mujer conocida en el pueblo, pero sus piernas estaban invertidas y sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. Manuel le arrojó un puñado de sal bendita y la criatura soltó un alarido que hizo temblar la casa, escapando por la ventana convertida en un pájaro negro de gran tamaño. Al día siguiente, la mujer del pueblo apareció con quemaduras en la piel que tenían la forma de los granos de sal. Desde entonces, en los campos andinos, se acostumbra a poner las tijeras en cruz y un plato con sal bajo las camas, porque todos saben que las brujas no vienen por dinero, sino por la vida que late en los más inocentes. Y si crees que encerrarte en casa es suficiente, es porque no conoces los secretos que guardan los caminos reales, esas sendas antiguas que conectan los pueblos y que han visto pasar siglos de tragedias. Allí, la tierra misma parece tener hambre y el siguiente relato nos lleva a las zonas rurales de Michoacán, México, donde el eco de los cascos de un caballo puede ser la última señal de que tu tiempo en este mundo se ha agotado. Un joven agricultor regresaba de la feria del pueblo cargado con sus ganancias, ignorando los consejos de los viejos que le decían que no tomara el atajo por el arroyo seco. Mientras caminaba, la neblina se volvió tan espesa que no podía verse las manos. Fue entonces cuando escuchó un tintineo metálico, como de cadenas arrastrándose sobre las piedras. De la bruma emergió un carruaje negro, tirado por caballos negros cuyos ojos ardían como brasas de carbón. El conductor, un hombre con un traje de charro impecable pero cuya cabeza era solo un cráneo brillante, detuvo el vehículo frente al joven. Sin decir palabra, el charro le extendió una bolsa que pesaba como el plomo. Al abrirla, el joven vio que estaba llena de monedas de oro, pero cada moneda tenía grabado el nombre de un habitante del pueblo que había fallecido ese año. El joven, aterrorizado, rechazó la bolsa, y el charro simplemente sonrió mostrando una hilera de dientes de oro mientras le decía: «No te preocupes, el próximo año tu nombre estará en la moneda más grande». El carruaje desapareció en un parpadeo, dejando un olor a azufre que duró semanas. El joven gastó toda su fortuna en misas y protección, pero exactamente un año después, fue encontrado muerto en el mismo arroyo, sin una sola herida, pero con una moneda de oro antigua apretada firmemente entre sus dientes. Finalmente, para cerrar este recorrido por el terror de nuestra tierra, debemos hablar del misterio más antiguo de todos, el de aquellos que cuidan los tesoros ocultos en las entrañas de las montañas. Los campesinos de toda América Latina hablan de las huacas o entierros, tesoros de oro que, si no se sacan con el permiso adecuado, pueden arrastrarte a una dimensión de la que no hay retorno. En una aldea remota de las montañas peruanas, un grupo de mineros informales encontró una entrada oculta en una cueva que no figuraba en ningún mapa. Al entrar, las antorchas iluminaron paredes cubiertas de oro incaico que brillaba con una luz hipnótica. Sin embargo, en el centro de la cámara, descansaba una figura pequeña, un duende o muquí, de piel cobriza y ojos esmeralda, que fumaba tranquilamente una pipa de barro. La criatura les ofreció un trato: podían llevarse todo el oro que pudieran cargar, siempre y cuando dejaran a uno de ellos para que le hiciera compañía por la eternidad. Los hombres, cegados por la codicia, aceptaron y abandonaron al más joven del grupo. Salieron ricos, pero la maldición no tardó en llegar. El oro se convirtió en ceniza al salir de la cueva y, uno a uno, los mineros empezaron a ver la cara del compañero abandonado en cada espejo y superficie de agua que miraban. El joven nunca murió, pero su alma quedó ligada a la montaña, y los campesinos de la zona aseguran que en las noches de luna llena, se escuchan sus gritos pidiendo ayuda desde lo más profundo de la tierra, recordándonos que en el campo, lo que se encuentra en la oscuridad, siempre tiene un precio que la sangre no alcanza a pagar.